Éxodo capítulo 5, vamos a compartir hoy la primera aparición de Moisés a Faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Bueno, lo primero que encontramos aquí es que Moisés, cuando entra en la presencia de Faraón, él no fue a negociar la libertad del pueblo de Dios. Él no fue a negociar la libertad de Israel, sino que él entró con autoridad de Dios, y vemos que él ordenó. Primeramente porque Faraón era un rey muy poderoso, y realmente tenía que venir otro más poderoso que él para poder hacer libre al pueblo a quien él oprimía. Por eso viene así, se presenta Moisés. Acuérdense que él viene como representante del Dios de Israel. Esa es la frase que se utiliza aquí. Y esta frase se utiliza por primera vez en este verso, el Dios de Israel. Y más de 200 veces se utiliza luego. Pero aquí, él viene con la autoridad de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 11, dice en el verso 21 y en el verso 22. Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 21 y verso 22. Dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, así estaba Faraón en su palacio, estaba ejerciendo su autoridad sobre este pueblo, y dice que viene otro hombre fuerte y viene armado. Así entró Moisés. Y él estaba en paz, él está tranquilo porque realmente tiene sus esclavos bajo su mando. ¿Qué problema hay? Así está Satanás, así estaba Satanás. Satanás tenía el dominio de la muerte. Tenía al hombre, como habíamos visto en Romanos, en esclavitud. Pero vino uno más fuerte que él. Y dice: y le vence.
y le quita todas sus armas en que confiaba. Y aún dice, lo que era de este rey, dice, reparte el botín. Le deja sin nada. Y así vamos a ver que esta va a ser la historia resumida de la libertad, de la liberación de Israel. La historia de la liberación del hombre. Vino uno más fuerte. En Mateo capítulo 12, en el verso 29, encontramos también. Mateo capítulo 12, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Note cómo le llama a Satanás. Su dominio es una casa, es un palacio. Él tiene su reino y él es fuerte allí. Él ejerce autoridad sobre el hombre. Lo hace esclavo de su concupiscencia. Lo hace esclavo de amargura, de depresiones. Lo hace esclavo de su religiosidad, de su justicia propia. ¿Cómo puede, dice, entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Y acá dice, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Primeramente tenía que quedar inactivo el poder de este hombre. Y así fue en la cruz. En la cruz el Señor dejó inactivo el poder de Satanás. El poder de Satanás, bueno, en la cruz llegó a su fin, porque hubo uno más fuerte que vino a libertar a aquellos que estaban sobre su poder y dominio. Y como habíamos visto, dice, y podemos volver a leer, Isaías, cómo le describe el profeta. Isaías 14, verso 17. Dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Así es Satanás. Satanás es un amo cruel. Y ahí él tiene al hombre bajo esclavitud y ahí le quiere tener siempre. Y dice que él nunca le abrirá la puerta a sus cautivos. Él no tiene intención, ni siquiera se le viene a la mente, porque él vino a esclavizar. Él vino a robarle al hombre su libertad. El hombre en su creación nació libre. Pero Satanás usó a la serpiente para hacer caer al hombre bajo esclavitud. Y hoy está bajo esa esclavitud. Por eso encontramos que la solución es una. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso. Podemos leer desde el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si usted confía en mi palabra, si usted cree en mi palabra, permanece en fe, no te dice seréis verdaderamente mis discípulos. Hay algunos que son salvos, pero no llegan a ser discípulos. El discípulo es el que está constantemente siguiendo el camino de su maestro. Le sigue. Y siendo discípulos, la obra va a ser completa. Porque automáticamente dice el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ahí mostraban que también eran descendientes del primer Adán, eran homicidas. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así le habla a los judíos. Acá hay una verdad que no podemos negar. Hay uno que tiene en su mano el poder de hacer libre al hombre. Si el Hijo os libertare, dice la palabra, si el Hijo os libertare. El hombre cree que es libre. El hombre piensa que es libre. Y dice, yo hago de mi vida lo que quiero. El hombre cree que es libre porque puede practicar el pecado con toda tranquilidad. El hombre cree que es libre porque tiene hábitos que él no quiere dejar. Y dice, en la iglesia te prohíben que hagas esto, dice. Y yo soy libre. El hombre cree que es libre porque practica cosas placenteras que le producen realmente un gran placer, ¿no? Al cuerpo, al alma. Sin embargo, justamente eso que él cree que es la señal de su libertad, es la señal de que él es esclavo de esas cosas. Porque él no puede dejar de hacer esas cosas. Es esclavo del pecado. El hombre es esclavo quizás de algún vicio, quizás de algo que, tiene escondido. Y el pecado realmente, hermano, es un amo cruel sobre la persona, porque al fin el pecado trae amargura. Quizás el pecado, el joven especialmente, y todos nosotros no estamos libres de la tentación, de la fuerza del pecado en nosotros, se presenta como algo muy dulce al principio. Pero al final llega a ser algo muy amargo y que el hombre no puede dejar de hacer. El hombre a veces no puede perdonar, no puede quizás abandonar algo, una práctica. Pero el Señor vino para ofrecer una verdadera libertad. Y esa libertad no fue un negocio, Él no vino a negociar la libertad con Satanás, sino que Él vino a hacerle frente. Y Él vino hacia su palacio, hasta donde estaba su reino, hasta donde estaban sus esclavos. Y Él vino y llevó a cabo una gran batalla en la cruz. Y le venció. Le venció. Y dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una frase que es muy utilizada, especialmente los políticos utilizan esta frase. Dice, la verdad os hará libres. Muchos utilizan sin conocer su verdadero significado. Y el hombre está en búsqueda de la verdad. Los fariseos pensaban que ellos ya tenían la verdad.
Dice en el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dice tú, seréis libres? Estos judíos conocían la ley, eran linaje de Abraham, Dios trataba con la nación y ellos pensaban que el conocimiento de la voluntad de Dios era hasta ese momento la verdad. Especialmente la ley. Dice, conoceréis la verdad, dijo Jesús. Quiere decir que hasta ese momento ellos no conocían la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 17, encontramos una declaración. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley, ellos tenían la ley y sin duda ellos creían que la ley era la verdad de Dios. Pero dice la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la ley no era la verdad a la que se refería el Señor. La ley no era la verdad que les iba a libertar. Porque la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. La ley es un ministerio más bien, como hemos visto, de esclavitud, porque provoca el pecado. Por eso la ley y la verdad son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el verso 49, note la declaración de los fariseos. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ese era el pensamiento común. Y muchos de nuestros hermanos quizás hoy no miran a la ley como una fuente de la verdad, pero miran a la gracia como un conocimiento. A veces nos pasa esto también a nosotros. Y piensan que la gracia es un conocimiento y que ya al tener ese conocimiento, bueno, yo ya soy mejor que el otro que no conoce la gracia. Entonces al que no conoce la gracia, yo le trato de esta manera. Esta gente que no sabe la gracia es maldita. Y queremos hablar mal de los hermanos que no conocen la gracia. Y le ponemos diversos nombres. Y eso es porque todavía no tenemos la revelación de la gracia. Tenemos, al igual que Israel, un conocimiento nomás. Porque el conocimiento, hermano, no puede tomar el lugar de la revelación jamás. El conocimiento no nos hace libre, pero la revelación nos liberta. Así podríamos comparar hoy. Podemos conocer la gracia, estamos acá sentados, estamos aprendiendo, pero este conocimiento, el conocimiento no puede tomar el lugar de la revelación. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos ilumine, haga real esta gracia en cada uno, en nuestro interior, para poder gozar de la libertad que viene con esta gracia. La gracia trae, en la gracia está la libertad, porque la verdad siempre está unida a la gracia. La gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos capítulo 7, en el verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley
usted no sabe qué es pecado y qué no es pecado. La ley descubre más ordenanzas y descubre en nosotros más tendencia a romper esas ordenanzas. Por eso la ley, por causa de que nosotros estamos inclinados por la vieja creación al pecado, llega a ser contraproducente por causa de la vieja naturaleza del hombre. Como hemos dicho hoy, todo lo que es prohibido atrae, ¿no? En Proverbios capítulo 9, dice en el verso 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Así es, ¿no? Nosotros compramos fruta en casa y mis hijos son locos de la banana. Y casi siempre cuando nosotros estamos en casa hay mucho ruido porque están jugando y así, pero cuando está en silencio, eso es señal de que algo está pasando. Y les buscábamos y no les encontramos. Fuimos a la casa de los abuelos, no estaban allí. Entonces fuimos a la pieza. Y estaban los dos con el cacho de banana, hermano. Se habían comido todas las bananas. Todo, hermano, todo. Y así es, porque nosotros le dijimos, no coman. Nosotros le vamos a dar una después de la comida, dos, para que se sacien, pero no coman así. Porque el niño es desenfrenado, quiere comer todo junto. Usted le da una bolsa de caramelo, va a comer todo. Va a comer uno y va a decir, bueno, después voy a comer el otro. El niño es desenfrenado y así es la vieja creación. Si podríamos comparar. Y encima usted le dice, no coma. Y bueno, ahí estaban los dos hermanos, cómplices. Así es la carne. Y parece que cuando es en oculto el pan comido, dice, parece que es más sabroso. Más sabroso, parece que qué rico que es. Pero ¿cuál es el fin del pecado? Eso, bueno, nosotros sabemos. Siempre Satanás es así, ¿no? Satanás nos muestra. Pero lo que queremos resaltar es lo que hace el mandamiento, porque al final muchos de nosotros llegamos a ser esclavos de la ley o tomamos la gracia como un conocimiento, como una ley. Entonces la gracia deja de ser efectiva. La gracia tiene que ser tomada como lo que es un don inmerecido, la obra de Cristo a nuestro favor. La gracia no es lo que usted hace por Dios, sino lo que nosotros recibimos de parte de Dios por fe. Porque si no, siempre vamos a vivir escondiéndonos y viviendo delante de otros. Nos escondemos de aquel que nos pronuncia la ley. Nos escondemos de los hombres, pero de Dios no nos podemos esconder. Por eso dice, en secreto, así piensa el hombre. El pueblo de Israel conocía la ley y ellos creían. Ellos se apoyaron creyendo que la ley era la única verdad. Y si miramos la historia de Israel, ¿qué hizo la ley? ¿Qué produjo la ley en Israel? Si la bendición, hermano, fuese por su obediencia, ¿cómo Israel terminó cautivo? Porque el hecho de no poder haber cumplido la demanda de Dios, por causa de no haber cumplido el pacto palestino, Israel fue cautivo 70 años en Babilonia. Pasó 70 años. O sea que la ley le hizo ir cautivo al final. La ley le hizo, porque qué bendición alcanzó. Ah, bueno, pero David fue bendecido, pero David, habíamos visto el caso de David y de Abraham. Y ellos dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad.
y cuya falta está cubierta. Otra vez es un asunto de fe. Los que fueron bendecidos, encontramos en Hebreos 11, fueron bendecidos por la fe. Ninguno fue bendecido por sus obras. Eso es algo muy importante. Y esta es podemos decir, la base del Evangelio de Pablo. Poder llegar a entender esto. Si entendemos esto, hermano, vamos a marchar, vamos a empezar a crecer. Por eso la ley ni ningún conocimiento pueden tomar el lugar de la verdad. La verdad revelada trae libertad. No puede usted predicarme la gracia y ser esclavo, o decirme que usted tiene revelación de la gracia y ser un esclavo. No, porque en la gracia está la libertad. En la nueva creación. La vida de Cristo jamás será esclava. En Efesios capítulo 1, en el verso 13, muchas veces vamos a encontrar en la Escritura esta pareja. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, en él habiendo, dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Note que la palabra de verdad, y aquí es donde el apóstol Pablo presenta la gracia, ¿no? La gracia revelada es la verdad que nos hace libres, pero no solamente libres del pecado, sino libres de toda condenación, justicia propia, con la cual nosotros queremos acercarnos a Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de libertad tiene un significado mucho más profundo que el dejar de fumar o el dejar de hacer algunas prácticas. Es mucho más profundo. Porque acuérdense que los judíos se consideraban libres. Nosotros somos linaje de Abraham. Ellos tenían el conocimiento de la ley. Y habíamos visto en Proverbios que ellos consideraban tener. Pero Pablo le dice que no puede tomar el lugar de su cumplimiento el conocimiento de la ley. Y le va enseñando. Todo conocimiento, por ser conocimiento, no llega a ser una verdad hasta que es revelada. Y ahí se descubre el poder. Podemos hablar, podemos decir, pero el verdadero poder tiene que ser revelado. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, en el verso 5. Colosenses capítulo 1, en el verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La verdad se encuentra en el Evangelio de la gracia. Acuérdense que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y la gracia y la verdad están unidas como una fórmula para la libertad. ¿Usted quiere ser libre? ¿Totalmente libre? ¿Verdaderamente libre? Bueno, tiene que ser por medio de la gracia y de la verdad. La gracia no trae esclavitud porque no trae consigo demanda. La gracia no pone un peso sobre el hombre. La gracia dice, yo haré de ti. Es muy diferente. En el Evangelio de Juan capítulo 8, en el verso 28 Jesús les había dicho, y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Note que dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis. Conoceréis. La libertad estaba en Él y en la obra que Él iba a llevar a cabo. Pero otra vez vemos la respuesta de este conjunto de religiosos. Dice en el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y esto era una mentira tremenda, porque ellos habían sido esclavos primeramente en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, y ahora mismo ellos eran no esclavos, pero estaban bajo la fuerza de los romanos, ¿no? Pero note cómo el hombre no quiere reconocer su condición. Y esto es algo que es muy necesario para que el hombre sea libre, reconocer su condición. La verdad se revela a aquellos que reconocen su condición. Y Jesús le respondió, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que la primera esclavitud que encontramos en el hombre es, habíamos visto recién, la esclavitud de la religiosidad, de la apariencia, del aparentar saber. Y luego vemos también la esclavitud ahora del pecado. Jesús se sigue manifestando en verdad. Ellos se habían olvidado de que ellos habían sido esclavos. Pero más allá de esa esclavitud, Jesús le está hablando de una esclavitud que azota a toda la humanidad y que muchas veces el hombre tampoco quiere reconocer, que es la esclavitud del pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El hombre es esclavo de su deseo, de su propia concupiscencia, de su propia carne. El hombre es esclavo del pecado. El pecado le vence. El pecado le vence. En Tito capítulo 3, verso 3. Y como dijimos, esto es algo que el hombre no quiere reconocer, su verdadera condición. Tito capítulo 3, dice el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos esclavos, pero hermano, a veces yo todavía soy un poco malicioso y a veces tengo envidia porque tenemos la vieja creación. En el creyente hay dos creaciones. El creyente tiene dos creaciones. Usted no puede separar de usted la vieja creación, porque la vieja creación habita en su cuerpo. Y vamos a hacer esta aclaración porque es muy importante. La vieja creación no es el cuerpo natural que tenemos nosotros. Yo he escuchado muchas veces, dicen, la carne, le bañamos, le vestimos, le perfumamos, pero ese es el cuerpo nomás. Es el envase que lleva dentro dos fuerzas.
dos fuerzas lleva adentro. En el caso del Hijo de Dios, siempre estamos hablando del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene dos personas dentro de sí. Porque tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza caída, la vieja creación. Y tiene la nueva creación porque Cristo nació en él. Cuando Dios le mira, Dios le ve en Cristo. Dios le ve a quién dentro de usted. Le ve a Cristo. Usted es una nueva creación. Dios ya no le cuenta una vieja creación. Dios ya no le ve en el antiguo Adán, porque usted fue traspasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios le ve en Cristo y como una nueva creación. Dios ya no le ve así, no le cuenta así. Así dice, leímos hoy, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos dentro de una nueva esfera. Ya antes vivíamos en el pecado. Vivíamos en esas cosas porque éramos solamente una vieja creación. El creyente no vive en malicia. El creyente no vive, pero usted me va a decir, pero hermano, yo siento hacer eso. Porque todavía la carne está activa en usted. La carne está la carne. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo de carne, donde mora la vieja creación. Y va a estar esa guerra. Siempre va a estar ese deseo hasta que usted tome victoria, se apropie de la abundancia de la gracia, donde Cristo mató al viejo hombre. Es un asunto de fe. Así como usted se va apropiando de todo lo que Dios ganó, usted se va a apropiar de la victoria sobre la vieja creación. No es un asunto de esfuerzo. No es un asunto de tratar de hacer otra actividad para suplantar el pecado. No. Es un asunto de fe. Siempre va a ser un asunto de fe. Y usted puede ver, podemos anotar las obras de cada uno. El creyente ya es libre del poder del pecado, en provisión. Es libre de la condenación del pecado. Pero todavía el pecado va a estar hasta que tengamos nuestro cuerpo de gloria. Cuando nosotros tengamos nuestro cuerpo glorificado, el pecado va a estar ausente por toda la eternidad. Y solamente va a haber una nueva creación. Pero mientras Dios no le ve esclavo al Hijo de Dios, Dios le ve libre como una nueva creación. Por eso, volvemos a repetir, el creyente ya es libre. No dice va a ser libre. En provisión Dios le ve libre. Y en provisión el creyente no peca. Porque es la nueva vida. Usted es contado de ahora en más, desde que recibió a Cristo, como una nueva creación. Este es el creyente. Este que está acá es el creyente. Este es la vieja creación. Pero el creyente es una nueva creación. Entonces, ¿estaría mal decir que el creyente no peca? El creyente no peca. Lo que peca es la vieja creación. Y el creyente va aprendiendo a vivir en el poder de la nueva vida. La gracia muestra todos los resultados de la cruz. La ley manifestaba solamente la vieja creación, pero la gracia enfatiza la nueva creación y enfatiza todos los resultados
de cómo podemos andar en esa vida. Por eso es muy importante entender que en la gracia está la verdadera libertad. Pero hermano, yo veo a veces creyentes en la gracia que hacen así, ¿listo? Total, estamos en la gracia. Bueno, ese no entendió la gracia. El creyente que cree que la gracia da lugar para pecar es porque no entendió nada. Si nosotros aún pensamos que la gracia, o que estamos enseñando esto para dar lugar al pecado, es porque no estamos entendiendo nomás, hermano. Pero esto estamos entendiendo para poder ver como Dios ve. Porque a medida que usted va declarando lo que Dios ve en usted y cómo Dios le ve, usted va a entrar en el trato más íntimo con Dios. Y se va a ir apropiando de estas realidades, porque son por fe. Por eso dice la palabra, consideraos, dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Siempre va a ser un asunto de fe. La libertad no viene a través de una mezcla, viene a través de la verdad. Por eso, a veces, a pesar de que nos cuesta entender, a veces, hermanos, vamos y yo veo a veces a los hermanos, en otras, por supuesto, acá no. Pero ¿cómo cuesta entender esto, hermano? ¿Cómo Dios nos ve? Un verso vamos a leer, estamos hablando de la libertad de la plena libertad. Cuando el Señor declaró libertad, declaró una libertad completa. Bueno, Romanos capítulo 7, verso 19 en adelante. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, note lo que dice aquí Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita, que mora en mí. Ya no lo hago yo, porque él se considera ser una nueva creación. Y estos muchos también han mal interpretado esto, como una libertad para hacer lo que quiera. Total, lo que peca es el hombre viejo. Bueno, justamente eso es lo que hace que vuelva a esclavitud. Dice el capítulo 6, verso 1 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Total, usted va al mundo, hace lo que quiere y después Dios le perdona todo, dice. Así es el dicho común, y por eso mucho este mensaje ha sido muy vituperado. La gracia no es libertinaje, la gracia es verdadera santidad. Pero no es una santidad fabricada por nosotros exterior, es la santidad de Cristo desarrollándose en usted a medida que va creciendo. Es la fuerza interior de la nueva creación, totalmente fortalecida por el poder del Espíritu, a través de la obra de la palabra de gracia. Si no, de otra forma es imposible tener verdadera libertad. ¿Qué libertad hay en ir a pecar? ¿Qué libertad hay en inclinarse y entregarse a los pecados? Eso no es libertad, ni para el incrédulo ni para el creyente. ¿Qué libertad hay en decir, yo vivo bajo la gracia y bueno, aprovecho la gracia? No, aprovechar la gracia es vivir en el Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Podemos buscar más del Señor. Podemos dejar que esta vida tome el lugar que corresponde y vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Esa es la verdadera libertad, hermano. Y es una libertad gloriosa, preciosa.
Cuando hablamos de libertad, no hablamos de libertad para pecar. Pero debemos reconocer que lo que peca en nosotros nunca va a ser la parte que Dios plantó en nosotros, sino la carne. Y nosotros no somos contados como parte de esa vieja naturaleza. No somos. Usted ya no es contado como una vieja naturaleza, sino como una nueva creación. Pablo dice, vamos a volver a leer este verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Él se desentiende de su hombre viejo, sino el pecado que mora en mí. Yo soy una nueva creación. Si usted le da libertad a su carne, la carne va a pecar. Pero el pecado lo que va a hacer es llevarle a la muerte natural. Pero nunca va a perder la vida eterna, porque usted es contado como una nueva creación siempre. Esto es un asunto de fe. La vida eterna es imposible perder, pero usted puede perder lo mejor de Dios. Y esto aclaro, hermano, para que nosotros podamos pararnos firmes y entender las cosas como son, como la palabra dice, no como a veces la gracia mezclada con ley pone muchas prohibiciones y dice así, claro, y bueno, algunos hacen así como excusa, usan la gracia, y a veces suele pasar, hermano. Pero este no es el caso. Yo quiero que usted aprenda bien. Quiero que usted aprenda bien, hermano, para que usted pueda ir edificándose bien. Dios trata con nosotros a través de la vida de Cristo. Bueno, vamos a volver a Éxodo capítulo 5, verso 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, notamos en la respuesta de Faraón el orgullo del hombre, el orgullo y también la desobediencia y la ignorancia del hombre natural. ¿Quién es Jehová? Y todos sabemos, para Dios no es una excusa el no conocerle, porque el hombre empezó teniendo comunión con Dios. Pero en este caso, Faraón y a los faraones se los consideraba dioses. Se decían que el faraón era hijo del sol, hijo de Ra. Y bueno, y él como Dios, como un Dios, tenía que haber conocido a otro Dios, porque a la noche se juntaban todos. Y dice, yo a ese no lo conozco, dice. Yo no lo conozco, dice. No lo conozco. Y menos a un Dios que es Dios de los esclavos, porque todos los dioses que yo tengo tienen monumentos enormes hechos por esclavos, pero ustedes dicen que este Dios es Dios de Israel, así que muy grande no debe ser, este no se junta conmigo. Así es el hombre también se mira así. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 29, verso 2 y verso 3. Ezequiel capítulo 29, verso 2 y verso 3. Y dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, noté qué orgulloso este hombre, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Este es el orgullo del hombre, justamente más adelante en Isaías vamos a ver el juicio a Egipto, y lo que Dios va a juzgar de Egipto es su orgullo. El orgullo de Egipto era el Nilo.
porque del Nilo dependía toda su subsistencia. El Nilo tiene 7 brazos, y en esos 7 brazos, en la parte baja de Egipto, bueno, es una parte de mucha abundancia, porque el Nilo se sale de su lugar y después vuelve otra vez a su cauce y deja toda la tierra apta y fértil para el sembrado, y de allí Egipto se mantiene. Y Egipto tenía su orgullo, y Faraón se veía y decía: yo lo hice. Y así el hombre hoy se jacta de su prosperidad. El hombre dice: bueno, lo que yo tengo lo tengo por mi esfuerzo, lo tengo por mi trabajo, y saca su mirada de Dios. Y dice, al fin y al cabo, Dios soy yo. Dice, porque si yo no trabajo, yo no como. A mí nunca vino Dios y me golpeó la puerta y me trajo un guiso de mondongo. Así el hombre piensa. El hombre piensa ser su propio Dios. Pero muy pronto Dios va a empezar a mostrar el poder verdaderamente que diferencia al hombre de Dios. Y lo que vamos a ver que Faraón no le importa acerca del Dios de Israel, sino todo lo contrario. Acuérdense que Faraón es tipo del Dios de este mundo. Vamos a ver que él, en vez de arrepentirse, en vez de escuchar la voz del Dios de dioses, aumenta la carga sobre este pueblo. Y así es también con el hombre. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, dice en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Allí llegó Moisés con la luz. Sin embargo, se levanta Faraón en oposición de las palabras de Dios. Él no quiere que al hombre le resplandezca la luz. Él no quiere dejar al hombre libre. Por eso es tan importante que nosotros, cuando veamos la oportunidad, podamos hablar del Señor. Cuando usted habla del Señor, usted está dando luz. Y hay un poder que se está también moviendo cada vez que se predica el Evangelio. Así vemos, dice, yo no conozco, dice Faraón a Dios, yo no le conozco. Y trata de que también el hombre actúe de esta misma manera. Satanás no tiene ningún respeto hacia Dios. Y trata de inculcarle lo mismo al hombre. Lo mismo trata de inculcarle al hombre. Verso 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes o con espada. Bueno, qué hermosa la palabra que utilizan ellos. Dice, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. El Dios de los hebreos. Primeramente, lo que encontramos es la manera de presentarse ellos delante de Faraón. Habíamos visto que delante de las hijas del sacerdote de Madián, Moisés fue presentado como un egipcio, aquel varón egipcio. Pero ahora pasaron 40 años y él se presenta en representación del Dios de los hebreos. Él vino como un hebreo, y no solamente como un hebreo, sino que se presenta delante de Faraón, no con poder, no con autoridad natural, se presenta como un pastor. Qué hermoso, así como David enfrentó a Goliat. Y dice, Él nos ha encontrado, y dijo una verdad muy preciosa, porque siempre es Dios, es el que sale en busca del hombre. ¿Cuántos de nosotros a veces escuchamos, yo buscaba a Dios? Pero en verdad
Dios nos estaba buscando. Y dice Él, nos ha encontrado. Realmente el hombre es esclavo, y mientras sea esclavo no va a tener facultad, no va a tener la libertad de buscar de Dios, porque está bajo esclavitud. Por eso Dios escucha el gemir del hombre y viene a su rescate. Esa es la verdad. Nosotros éramos esclavos, sin embargo Dios nos encontró. Dios nos encontró. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, dice en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Recién había caído el hombre. Y Dios descendió al huerto y se empezó a pasear. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Note que Dios sale en busca del hombre. Y el hombre, por lo general, se esconde de Dios. Pero Dios encontró al hombre. Y dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Este es el deseo de Dios. Hacer sacrificio nos habla de tener comunión. Dios quiere tener comunión con el hombre. Si estamos aquí es porque hemos sido libres. El Señor nos ha hecho libres y hoy el Espíritu Santo tiene la libertad de juntarnos alrededor de su mesa. Y lo que estamos disfrutando es de una fiesta. Somos llamados a tener fiesta en la presencia de Dios. La gracia nunca nos va a llamar a pecar. Somos convocados en el poder del Espíritu y como una nueva creación. La carne no aprovecha, dice. Las palabras que yo os doy son espíritu y son vida, pero la carne no aprovecha nada de esta fiesta. Podríamos estar en otro lado aprovechando otras cosas. Pero una de las pruebas que nosotros somos libres que estamos hoy aquí, sentados. Y estamos siendo aquí avivados por el Espíritu. Así como la gallina aviva a sus polluelos, le despierta para que empiecen a andar. Y así cuando escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos quiere hacer vivir por fe, nos quiere despertar. Y este camino habíamos visto, camino de 3 días, nos habla de resurrección. La libertad tiene que ver con una nueva creación. Como dijimos, la nueva creación no está bajo esclavitud. La nueva creación, nosotros que somos una nueva creación, somos libres. Somos libres del temor de la muerte. Somos libres del poder de pecados, del dominio de Satanás. El Señor nos ha sacado de su dominio, de su influencia. Pero a veces, todavía no hemos entendido aún. Hoy podemos tener fiesta en la presencia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Otra vez, la misma doctrina. La palabra vuelve a confirmar. Dice en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no en la carne, no en la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así somos presentados ya como una nueva masa, sin levadura, cada uno de nosotros. Y en la nueva creación, el hombre es invitado a hacer una fiesta. En Hebreos 12 dice en el verso 22, Hebreos 12, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí esta versión dice a la congregación, pero otra versión dice a la fiesta de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Otra versión también traduce a la asamblea solemne. Así es cuando nos juntamos como iglesia. No podemos en Egipto, perteneciendo al sistema mundano, hacer fiestas, sino que el Señor nos saca de Egipto. Y allí formamos una asamblea festiva, con un carácter festivo. Así realmente nos acercamos a un lugar donde empezó la fiesta, y en la fiesta ya sabemos cómo es. La palabra fiesta en la antigüedad tenía mucho que ver con exceso. Usted cuando va a una fiesta hay mucha comida, hay mucha bebida, abundancia hay mucha alegría, hay exceso de todo en la fiesta. Aunque a alguna fiesta hemos ido y había solo chisitos y palitos salados. Pero lo importante es el exceso de gozo, y eso es lo que Dios quiere tener con el hombre. Dios le llama a una fiesta. Y esa fiesta tiene como base el sacrificio de su Hijo, donde somos invitados otra vez a participar de los beneficios conseguidos. Dice que abundó la gracia para que haya una fiesta abundante, hermano. Abundancia de gracia tiene que haber en nuestras reuniones. Entonces Dios será glorificado y Dios va a completar también la obra de nosotros por medio de esa gracia. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar en 10 minutos.